Quisiera retomar un poco, hermanos, lo que habíamos iniciado en la reunión anterior. Está en nuestros corazones compartir algo. Si pudiéramos poner algún, digámoslo, título que nos dé como una idea principal de la carga que el Señor ha puesto, podríamos referirnos a los frutos o al fruto del Espíritu en el candelero. Amén. Y quisiera entonces, mis hermanos, si pudiéramos ir allá en ese verso que nos sirvió de base, solamente para mencionarlo rápido, en Éxodo, en el capítulo 25, Éxodo capítulo 25 y versículo 35, amén, gracias al Señor. Éxodo capítulo 25, versículo 35, dice así, dice, habrá una manzana es el fruto del manzano. El manzano en la Biblia es una figura del Señor Jesús mismo. Así que estas manzanas nos hablan acerca del fruto del Señor que Él quiere poner en el candelero que es su iglesia, ¿cierto? Que es la iglesia en cada una de las localidades, o sea, la iglesia con la cual el Señor nos ha puesto juntos en el mismo lugar, en donde tiene el pie el candelero, amén, que es el oro formado como iglesia, que es la esencia divina, pero también tomando forma visible para ser de luz a la humanidad. Esa es la iglesia del Señor como lo ve Juan allá en el Apocalipsis. Amén. Entonces dice así, eh, habrá una manzana, versículo 35, habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo. Estos brazos es una figura de nosotros, de nuestra humanidad. Ese número 6 de los 6 brazos del candelero nos hablan acerca del hombre, de la humanidad, que el Señor quiere unir, ¿cierto? Los brazos, digamos, distantes unos de otros, pero que se encuentran y pueden tener comunión. Y fíjese, ahí debajo de la unión de esos brazos, o sea, de nuestra comunión, ahí hay una manzana. Es decir, que para poder tener comunión unos con otros, necesitamos el fruto del Señor en nuestros corazones, en nuestra humanidad expresada. Ese fruto nos habla de la madurez de Cristo. Para que haya fruto se necesita madurez, ¿cierto? Así que aquí el Señor nos empieza a hablar cómo Él quiere que lo que una los brazos, lo que una a sus hijos, la comunión, debe ser soportada en el fruto del manzano en nosotros, el fruto de su espíritu en nosotros, como lo deja ver el Nuevo Testamento. Para eso son los frutos, amén. En eso debe descansar nuestra comunión, en lo que el Señor nos vaya madurando, ahí eh, eh, vamos a poder estar cerca unos de otros. Si no hay fruto, los brazos del candelero, ¿cierto? Probablemente no vayan a poder descansar en esa comunión, ¿cierto? Entonces dice, habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Amén. Nuestros brazos deben salir del candelero. Ese es el lugar que el Señor quiso darle a nuestra humanidad. No es independientemente, sino en comunión con el candelero. Amén. Versículo 36 dice, sus manzanas y sus brazos, fíjese cómo los brazos están muy directamente relacionados con lo que el Señor quiere hacer con las manzanas. Con las manzanas. Amén. Así que esa nos habla, hermanos, algo muy profundo acerca de nuestra comunión. Fíjese que nuestra comunión podría llegar a estar basada en muchas otras cosas, pero lo que el Señor quiere es que esa comunión esté basada en ese fruto del manzano en medio nuestro. Amén. Entonces dice así, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Eso nos habla acerca de esa unidad, de una sola pieza, ¿cierto? Todo ello, los brazos y las manzanas, una pieza, y aquí hay
una frase también importante, labrada a martillo, y esa es, digámoslo así, la preeminencia de la palabra. El martillo es una figura de la palabra en la Biblia. Así que nuestra comunión debe ser sostenida por el fruto del Espíritu y labrada, o sea, debe tener una determinada forma que es la que nos da la palabra. Amén. Tenemos comunión, pero esa comunión, como lo dejamos ver ahí también en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Está sostenida en esa palabra, en ese martillo, ¿cierto? Como decíamos, recordábamos ahí en Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, esa es la palabra, ¿cierto? Que le da cobertura a todo lo demás, incluso hasta la comunión que tenemos nosotros como iglesia, está con esa forma que le da el martillo, ¿no? De oro puro finalmente, ¿no? De oro puro. Entonces quiere decir que no quiere el Señor mezclas de algo menor a la identidad de su propio espíritu. Y por eso ahí entonces ahora sí vamos a tomar nuestro pasaje de base, a ir a ver la realidad espiritual de esto que en el Antiguo Testamento fue una figura. Vamos ahora a Gálatas, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿cierto? Al capítulo 5, ¿sí? Y al versículo 22, para entonces, con la ayuda del Señor, ir, digamos, profundizando un poco de esto, ¿cierto? Porque, hermanos, nosotros somos el candelero en la tierra. Cada una de nuestras iglesias, de nuestras localidades, es un candelero que el Señor puso en la tierra para alumbrar a la ciudad. Y ese candelero debe tener estas manzanas, y estas es las que el Señor quiso darnos aquí mayor amplitud, revelación. Entonces, versículo 22 dice así: más el fruto, esas son las manzanas. En el candelero eran estas manzanas. Ahora aquí este fruto es mucho más real que lo que era en el candelero. En el candelero apenas era una tipología. Hoy día nosotros como hijos del Señor estamos llamados a darle realidad a esto que el Señor simbolizó en el Antiguo Testamento. Y gracias al Señor que por su palabra podemos tener claridad de qué era lo que el Señor estaba hablándonos allá en misterio, ¿no? Ahora aquí lo tenemos ya sin el velo. Entonces dice, más el fruto del Espíritu. Este ya es el oro puro, con el que tenían que labrarse y juntarse los brazos, y en el medio esa manzana, y todo de oro puro. Esto está aquí bien nítido ya cuando dice del Espíritu. El fruto que debe proyectar el candelero, hermanos, no es un fruto humano, netamente humano, de la naturaleza humana. Debe ser un fruto espiritual que pase sí a través de nuestra humanidad, pero que provenga del Espíritu. La iglesia podría llenarse de frutos distintos, frutos humanos, porque a veces a lo que nosotros podemos llamarle fruto para el Señor no es tal. Lo que el Señor llama fruto es lo que Él ha querido que la iglesia, digámoslo así, ponga a disposición de los demás. El fruto es para alimentar a otros, ¿cierto? Y ese alimento debe ser un alimento que pueda verdaderamente saciar a las personas de adentro, en sus corazones. Para eso el Señor quiere que el candelero tenga fruto, para que podamos ser alimentados también unos de otros, comer de eso que el Señor ha puesto para que sea nuestro alimento. Amén. Todo eso está involucrado en esa pequeña palabra fruto. Ahora del Espíritu, ¿sí? Y va a decir es, o sea que ese es le da una realidad a lo que el candelero debe contener de frutos. Quiere decir, ese es que es algo que se expresa. Lo que es lo que tiene, digámoslo así, esencia, lo que tiene forma. Si no fuera, sería algo abstracto, algo que no se puede definir, pero como es, entonces se puede definir, se puede tocar, es palpable, como decía el apóstol Juan refiriéndose al Señor. Dice que cuando la vida fue manifestada, él dice que lo pudieron ver y tocar y palpar con sus propias manos. Ese fruto que el Señor quiere proyectar por medio de cada uno de los candeleros es algo muy, muy, muy palpable, mis amados hermanos, ¿cierto? Es algo muy palpable.
Entonces, aquí el Espíritu Santo va a empezar a mostrarnos cuáles eran esos 9 frutos que estaban simbolizados allá en el candelero, en el Éxodo. En el candelero había esos 9 frutos y aquí el Espíritu nos dice que también hay esas 9, digámoslo así, expresiones de ese fruto del Espíritu. Y el primero que menciona aquí es amor. El fruto del Espíritu en el candelero es amor. Yo no creo, hermanos, que esta lista haya sido inspirada por el Espíritu Santo en cualquier orden. A mí me parece, como lo es la palabra del Señor, que siempre el orden en el que el Señor inspira, sobre todo cuando Él menciona listas, siempre el orden es muy importante para el Señor. El Señor nos da esta primera, digámoslo así, evidencia de que lo que hay en medio de nuestra comunión en cada una de las iglesias locales, lo que debe expresar el candelero es primeramente amor. Y yo pienso, hermanos, que esto tiene que ver, como nos lo muestra la palabra, y quisiéramos repasar algunos versos para ver si mis hermanos pudieran concordar conmigo también en esto, que es el primer fruto porque al mismo tiempo lo que inspira que haya candelero, lo que inspira la obra de Dios desde el principio, antes de que el Señor se hubiera dispuesto a hacer la creación, fue justamente su amor. Es decir, que sin el amor el Señor no hubiera obrado, no hubiera inspirado, no hubiera tenido un propósito. El propósito del Señor parte de su amor, parte de su corazón. Y en ese propósito Él mismo quiere expresarse al mismo tiempo. Y la Biblia nos enseña en la epístola de Juan que Dios es amor. Dios mismo es amor. Del amor de Él proviene todo y proviene en amor. Dios mismo dice que Él es el amor, ¿cierto? No solamente que Él tenga amor como algo externo a Él, sino que de Él proviene el amor. Él es la fuente, la inspiración del amor proviene de la esencia misma de Dios. Ese amor se va a expresar para nosotros y esa expresión profunda del amor de Dios, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que esa máxima expresión del amor de Dios, de donde provienen todas las cosas, toda la creación, todo el propósito de Dios se iba a manifestar. Todo lo que Dios quiere entregarnos, darnos, revelarnos, se iba a expresar a través de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, cuando creemos, ahí empieza ese amor a ser puesto en el candelero. Ese amor de Dios, Dios quiere expresarlo a través de sus hijos, en comunión, como veíamos debajo de esas manzanas. Y quisiera, hermanos, que fuéramos un momento a ver cómo es esta la base que va a hacer que todo lo demás tenga sentido aún en el mismo candelero. Vamos a ir a Juan en el capítulo 17, el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Mis hermanos conocen con mucha profundidad esta oración del Señor Jesús. Y cuando vamos a ir aquí, dice, leamos del versículo 24, 25 y 26 para identificar por qué el Espíritu Santo comienza con este fruto y cuál es la preeminencia de este fruto y cuál es el lugar que le corresponde al amor en medio nuestro. Dice así, Padre, el Hijo orando al Padre, el Hijo pidiéndole al Padre desde la tierra. Padre, aquellos que me has dado, estos son los brazos del candelero saliendo de la caña central que es Cristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esta es la única pieza, la misma pieza como leíamos allá en el Éxodo. El lugar, el pie del candelero. Dice, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. Esa es la razón por la cual el Señor quiere que estemos juntos y que estemos juntos no solamente entre nosotros, sino con Él. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú quieres que estemos juntos? Porque
me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la base de todo lo demás. Esa es la base de nuestra comunión. El amor con el que el Padre amó al Hijo. Ese amor es el que Él quiere propagar por medio del candelero. Ese es el amor que Él quiere que nosotros compartamos como candelero, como iglesia. Y para esto existe fundamentalmente el candelero, como lo vamos a ver. Dice así: Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no tiene estas cosas. Pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor, o sea, este para es el objetivo. Podríamos preguntar, bueno, Señor, ¿y para qué tú quieres darnos a conocer tu nombre, tu persona, tu obra, tus palabras? ¿No? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Este es esa primera manzana. Y yo en ellos. Fíjese que esta es la oración, hermanos, que hace el Hijo al Padre desde la tierra. Y la oración fundamentalmente cierra aquí, culmina aquí, con esta última frase. El último encargo, la última petición, podríamos decirle, que el Señor hace aquí al Padre antes de ir a su obra en la cruz del Calvario, ¿cierto? Es que el amor con el que Él nos amó esté en nosotros. Y o entonces Él también esté con nosotros. Entonces, hermanos, este es el amor, este es el primer fruto por el cual el candelero, digámoslo así, tiene sentido, tiene realidad. Si el candelero no propaga, no refleja el amor del Señor, no refleja el amor con el que el Padre ama al Hijo, y ese amor mismo no se manifiesta en medio del candelero, no va a tener realidad lo que el Señor se propuso hacer en nuestra comunión, que es lo que refleja el candelero. Por esto, mis hermanos, tenemos una evidencia muy explícita de esto. Quisiera que la viéramos en Apocalipsis. Fíjese cómo esto es algo muy serio delante del Señor. En Apocalipsis, en el capítulo 2, mis hermanos saben también, ya hemos estudiado en otras oportunidades este pasaje también, del primer mensaje, aquí en estas 7 candeleros, en estas 7 iglesias, el Señor comienza hablando primero de estos asuntos a Éfeso, ¿cierto? Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjese cómo todo esto está muy relacionado. La hermenéutica o la sana interpretación es la que la misma Biblia le va dando a cada uno de estos misterios. Así que fíjate cómo aquí el Señor está relacionando nuevamente ese candelero con las iglesias y específicamente él dice así, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo esto es algo que la iglesia, digamos, tenía también y todo esto es positivo. Solo que, fíjese, pero, versículo 4, dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo que la iglesia nunca puede dejar. Hermanos, en medio nuestro, no tiene sentido que tengamos todo lo demás si dejamos nuestro primer amor, porque es que de ese amor es que nació la iglesia. De ese amor es que el Señor nos ha vuelto de nuestros pecados a su santidad. Es para compartir ese amor que el Señor nos ha hecho candelero. Es un mandato del Señor que nos amemos unos a otros como Él nos amó primero a nosotros. A veces, hermanos, en la iglesia, nosotros como iglesia, y más aún cuando recibimos tanto, digámoslo así, de su revelación, tenemos el peligro, como lo vemos aquí en Apocalipsis, de desligarnos de ese precioso fruto. Podríamos decir que hablar del amor es hablar de algo tan inicial, tan simple, ¿cierto? Que hay tantos misterios más profundos, entre comillas, bien entre comillas. Pero hermanos, esto es lo más profundo que el Señor quiere revelar y quiere
profundizar en nuestros corazones como iglesia. Hermanos, que nunca nuestro amor en el candelero, en la iglesia, especialmente con los más cercanos que tenemos ahí en la localidad, nunca deje de ser lo primordial para nosotros. Amén, hermanos, porque de ahí va a partir todo lo demás. Si la iglesia cambia esa comunión sostenida en esa manzana del amor, por cualquier otra cosa, hermanos, pongamos cualquier otra cosa, aunque sea muy impresionante a nuestros ojos o a nuestros sentidos o a nuestro intelecto, cuando nuestra comunión empieza a basarse en algo distinto al amor, el Señor ya no se siente representado allí. Lo que el Señor quiere en ese fruto, hermanos, en ese primer fruto, es que podamos nosotros amarnos, porque esa es la función del candelero, manifestar el amor del Señor, manifestar cómo el Padre amó al Hijo y el Hijo por amor se ha entregado por nosotros. Sin ese amor expresado en medio nuestro, el mundo no va a creer, la obra del Señor Jesús se va a detener. Y aún si ese fruto fuera en algún momento quitado, se le quitara esa prioridad, esa preeminencia, ese lugar, digámoslo así, de prioridad fundamental, ya no tendría sentido el candelero. Como dice acá, dice versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. De esto es algo que nosotros debemos arrepentirnos, hermanos. Si la prioridad hoy día en medio de nuestra comunión, si lo que respiramos, si lo que nos une no es ese profundo amor en Cristo, hermanos, tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor, a la simplicidad, a la pureza con la que nosotros fuimos rescatados. Tal vez si ponemos nuestros ojos en el pasado, recordaremos cómo fue por amor que rendimos nuestra vida al Señor. Y recordaremos cómo fue por amor que nos unimos y tuvimos comunión con nuestros hermanos. Sea cualquier cosa, hermanos, que haya afectado ese fruto en medio nuestro, tenemos que volvernos al Señor, tenemos que arrepentirnos y recordar todo esto que el Señor oró y le pidió al Padre. Recordar ese mandamiento que el Señor Jesús nos dio como un mandamiento nuevo, que nos amáramos unos a otros. Porque sin ese fruto específicamente, el Señor no va a decir esto de ningún otro fruto. Por eso este está de primero. Porque es muy serio para el Señor este fruto. Dice así, dice, y haz las primeras obras, pues si no, es decir, si no retornamos a ese primer amor, que es de lo que tenía que arrepentirse, por lo menos en este caso aquí la iglesia en Éfeso. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es como que si el candelero no tiene esta manzana específicamente, el Señor no va a querer dejarse representar por un candelero que no tenga el amor de Él expresado en la comunión de los hermanos. Hermanos, porque cuando el amor se afecta, el amor se disminuye, se distorsiona o incluso se quita o se cambia, es una imagen muy negativa hacia el mundo. Es una imagen, digámoslo así, muy positiva para Satanás y no representa el candelero, lo que el Señor tiene en su corazón, que es el amor con el cual Él ha querido que seamos candeleros, ¿cierto? Entonces, si no te hubieres arrepentido, qué serio es esto, hermanos, que el Señor diga esto. Realmente es muy impresionante porque lo que el Señor quiere es tener un candelero en cada lugar. Y claro, el candelero va a ir siendo formado en el tiempo. Pero aquí, hermanos, el Señor nos deja ver cuán importante es el amor en la iglesia. No dejemos que nunca nada, hermanos, suplante ese amor. Que lo que respire nuestra comunión sea el amor. Que nuestra comunión no esté formada o no esté basada solamente en una formalidad, en una imagen, digámoslo así, exterior o externa, o, o en una apariencia, digámoslo así, intelectual, ni ninguna otra cosa, hermanos. Es el amor lo que el Señor tiene como prioridad en medio de nuestra comunión como iglesia. Sin este fruto, lo demás no se va a dar.
Sin este fruto los demás frutos no van a poder existir. Sin este fruto la iglesia no va a fructificar como el Señor quiere. Entonces, hermanos, este es el primer fruto que menciona la palabra ahí en Gálatas, dando realidad a ese fruto del candelero. Pero como decíamos, hermanos, cada uno de estos frutos es, digámoslo así, es decir, que tiene evidencia, que tiene realidad, que tiene expresión. Y a veces cuando nosotros hablamos del amor, necesitamos todavía profundizar. ¿Qué es lo que el Señor quiere evidenciar del amor? Porque ese amor, como vemos, es el que proviene del Espíritu. Fíjate que la Biblia identifica muy bien, muy claramente lo que es el amor natural, del amor que proviene del Espíritu, que llega a ser formado en nuestra alma, pero proviene del Espíritu, a un afecto meramente natural o sentimental humano. Así que el Señor dejó un pasaje que nos hace tener mucha evidencia para cada uno de nosotros de, de este amor que el Señor quiere formar en nosotros como iglesia. Mis hermanos recordarán ahí en Corintios, en la primera epístola de Corintios, de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Sé que estos también son pasajes muy conocidos, incluso probablemente gran parte de estos versículos podríamos citarlos, digámoslo así, de memoria. Y gracias al Señor que también están en nuestra memoria, ¿cierto? Necesitamos también que esté en nuestra realidad, ¿cierto? Que no sea solamente un pasaje más en nuestra memoria, sino que sea la verdadera expresión y la vivencia de lo que el Espíritu Santo está y va haciendo en nuestros corazones. Esa es la realidad que el Espíritu quiere darle al amor, esta que menciona aquí en 1 Corintios 13. Por supuesto que hay muchos más detalles, digamos, del amor, pero aquí Pablo está hablando a una iglesia local que tenía muchas otras cosas positivas, dones, ministerios, enseñanzas, doctrinas, pero que necesitaban darle lugar correspondiente a ese fruto del Espíritu. Entonces dice así, dice Pablo aquí a nuestros hermanos que estaban allá en Corinto. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lo cual es muy positivo, lo cual por supuesto que también será necesario, pero dice así, y no tengo amor. Lo que está diciendo aquí Pablo es que lo que es el fruto para nosotros, uno podría pensar que un fruto espiritual o que un fruto es el hablar lenguas humanas y angélicas. Pero el verdadero fruto no es necesariamente hablar lenguas humanas o angélicas. El verdadero fruto es, y no tengo amor. Ese es el verdadero fruto, el que esperaba el Señor formar en la iglesia era el amor. Por supuesto que ese amor va a ser que más adelante hablemos en lenguas, claro que sí, humanas y angélicas. Pero existe la posibilidad de que la iglesia se quede con esos dones de hablar en lenguas humanas y angélicas y pierda el amor con el que habla en lenguas humanas y angélicas. Y entonces ahí dice que vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y esto es solamente un efecto exterior, externo, de hacer las cosas sin el amor, sin la base del amor. Dice así, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, o sea que fíjate, hermanos, qué probabilidad tan alta puede llegar a tener una iglesia de conocer tantas cosas, de tener profecías, de entender todos los misterios, hermanos. Pero el entendimiento de todos los misterios no es la base de la comunión. La base de la comunión es esa manzana que el Señor puso ahí debajo de los brazos que se van uniendo
Y este es el primero, el amor. O sea que fíjese, hermanos, que a veces nosotros podemos tener el conocimiento y apartarnos del amor. Pablo va a decir en otro verso que el entendimiento podría llegar a envanecernos. El entendimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Tenemos que tener cuidado que el conocimiento en ningún momento se nos convierta en una fuente de vanagloria y dejemos de amar a nuestros hermanos o aún amar al mundo. Es decir, que dejemos de amar a los que no conocen tanto, entre comillas, como nosotros. Si eso llegara a suceder, dice, ¿no? Dice, y no tengo amor, nada soy. O sea, en lo que verdaderamente somos es en lo que el Espíritu Santo está trabajando. No en lo que hacemos. Lo que hacemos o lo que sabemos pueden ser todos estos misterios. Lo que hacemos pueden ser todas estas obras de fe, trasladar los montes a los valles, comprender todos los misterios. Eso es todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, lo que aprendemos. Pero lo que somos es cuánto de eso el Señor puede hacer realidad en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón verdaderamente. Y ese es el amor, ese es el amor. El Señor no va a suplantar el amor por nuestro conocimiento, aun en cuanto ese conocimiento sea de sus mismos misterios. ¿Sí? Hermanos, tristemente lo que muchas veces ha dividido la comunión del candelero no son, digamos así, las grandes verdades o realidades bíblicas doctrinales. No, no es eso. Ha sido la falta del amor, ha sido que el amor mengüe. Nosotros tenemos que amar aún a los que todavía no conocen, como decimos entre comillas, todos los misterios, o los que no tienen tanta fe como entre comillas nosotros decimos tener. Porque si no, entonces los brazos del candelero se van a distanciar y van a quedar separados aún hasta de la misma caña central, que es en donde deben estar unidos por medio de ese fruto, que es el amor. Dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, hermanos, ¿cuántas cosas podemos hacer nosotros religiosamente? Solamente para mostrar en nuestros cuerpos, para mostrar en nuestros, entre comillas, testimonios, ¿cierto? ¿Cuántas cosas podemos nosotros llegar a digamos, a acartonar, a disfrazar sin amor, sin amor? Como dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Dice, de nada me sirve si no tengo amor. Claro que el Señor eh, va a hacer que nosotros tengamos cuidado del pobre, pero ¿será por amor? ¿Cierto? ¿O será que a veces cuidamos del pobre solamente para salir a propagarlo a los cuatro vientos o señalar al que tal vez todavía no, no voltea sus ojos hacia los que necesitan? No es esto lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere verdaderamente es que todas estas cosas se hagan en amor. Así que aquí es como si el Espíritu Santo hubiera hecho ese paralelo entre lo que podemos nosotros fingir y lo que verdaderamente el Señor espera que hagamos con la realidad de su amor. Pero ahora el Espíritu Santo nos va a dar también entonces la realidad de entonces qué es el amor. O sea, si hasta mi propio cuerpo, Señor, puedo entregar y no tengo amor, ¿cómo hago, Señor, para ver si lo que estoy haciendo realmente proviene del amor y no proviene probablemente de una cosa mía, natural, personal, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, va a decir así: el amor es. Ya mostramos lo que no es, lo que puede ser sin amor. Dar bienes, tener conocimiento, tener muchos dones, misterios, pero ese no es el fruto es el amor. Ahora el amor va a tener unas evidencias que va a producir
todo lo que acabamos de leer, pero el amor tiene este sello, dice así. El amor tiene esta realidad. Es sufrido, hermanos. El amor es sufrido. Fíjese que no dice que el amor hace sufrir. No, el amor no hace sufrir. Más bien el amor soporta cuando le hacen sufrir. ¿Sí? Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a sufrir un poco, digámoslo así, mientras vamos siendo conformados como iglesia, como candelero, no es amor. Necesitamos madurar ese amor al punto tal de que aunque tengamos que sufrir, porque la Biblia nos muestra que hemos de sufrir, que aún en medio de nuestra comunión se presentarán cosas difíciles por las que tenemos que pasar. Si no sufrimos un poco, entonces probablemente seamos solamente como ese metal que resuena, hablando misterios, pero sin que verdaderamente este fruto del Espíritu pueda manifestarse. Entonces dice, el amor es sufrido. El amor es benigno, o sea, hace todo para el bien del otro. No importa que el otro te haga sufrir, tú sigues haciendo las cosas de una manera benigna para con todos. Dice así, el amor no tiene envidia. Hermanos, es normal, es natural que se presenten ciertas envidias. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en la carne, somos humanos y el Señor está perfeccionándose en nosotros. Pero no quiere el Señor dejarnos en nuestras envidias. ¿Por qué? Porque en la medida que su amor se va formando, nuestra envidia va desapareciendo. Dice Pablo en otra oportunidad, aquí en esta misma carta, dice, habiendo entre vosotros celos, envidias, contiendas y finalmente divisiones. Así es la obra del enemigo, aún en medio, que quiere hacer aún en medio, como lo hacía ya en Éfeso, en medio del candelero. A veces puede comenzar por un celo muy pequeño. Luego eso puede formarse, digámoslo así, en una envidia. Y eso ya nos habla de que necesitamos volvernos al amor del Señor. Un corazón maduro en el Señor nunca tendrá envidia de sus hermanos. Al contrario, disfrutará de lo que el Señor hace por medio de otros. Porque además eso que el Señor hace por medio de otros también le representa a Él. Todo lo que hace un hermano, si estamos en comunión del Espíritu Santo, es en función de todo el cuerpo. Esas manzanas del Espíritu en el candelero son del candelero. Esa manzana no le pertenece ni al brazo de la derecha ni al brazo de la izquierda. Ese fruto es del Espíritu y por eso no tiene envidia. Porque si dejamos que haya envidia, entonces seguramente se pasará a la contienda y finalmente a las divisiones. Pero si hay amor, el amor desvanece las envidias. El amor no es jactancioso, tampoco, ni tiene envidia de lo que el otro tiene, y tampoco lo que yo tengo en eso me jacto, ni lo hago demasiado evidente, ni le doy demasiada pompa, ni demasiada rimbombancia, porque ahí puede aparecer la jactancia nuestra humana. Qué cosa que a veces con lo que el Señor mismo hace con nosotros, de eso nos gloriamos, dice el apóstol Pablo. ¿Y tú qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces ahí está el amor del Señor que no es jactancioso. Cuando hay jactancia en cualquier cosa que hagamos como hijos de Dios, ahí podemos ser, como decía arriba, címbalos que están retiñendo, resonando, es decir, probablemente haciendo mucho ruido con nuestra jactancia, pero sin amor. Porque si hubiera el sello del amor, no habría jactancia. Dice así, no se envanece, mucho menos. Versículo 5 dice, no hace nada indebido, hermanos. Cuando amamos, el amor nos hace hacer las cosas debidamente. Debidamente quiere decir de la manera correcta, con el cuidado correcto, en el momento correcto,
con el orden espiritual correcto que el Señor le ha dado a su casa, a su iglesia. No hacemos las cosas de cualquier manera. Cuando el amor es el que está obrando, no hacemos las cosas indebidamente, sino conforme a lo debido, como dice Pablo, como enseña todos los demás apóstoles, ¿cierto? Cada cosita que hacemos, hermanos, si es en amor, se hará de la manera debida, por los conductos, digámoslo así, espirituales debidos. No es solamente hacer cosas, es que esas cosas provengan del Espíritu. Ese fue el asunto en el jardín del Edén, ¿cierto? Que no solamente lo importante está en discernir si lo que hacemos es bueno o malo. Eso, lo bueno y lo malo, provienen o podrían provenir del mismo árbol. Es decir, que hay muchas cosas buenas que provienen del árbol de la sabiduría natural, de la ciencia natural de la que comimos cuando caímos en el Edén. Necesitamos ver que los frutos, que lo que hacemos provengan de la vida, del otro árbol que es de la vida. O sea, que lo que vayamos a hacer produzca verdaderamente un efecto de vida en los demás, para la iglesia, para el mundo, para aún para el Señor mismo. El asunto no es si lo que hacemos está bien o mal. El asunto es si lo que hacemos proviene del Espíritu o proviene de lo natural. De lo natural no solamente provienen las cosas malas, también lo bueno, pero lo bueno hay que hacerlo también debidamente. Y esa es la diferencia entre los dos árboles. El uno corresponde con la vida del Espíritu y el otro solamente con, con el proceso o el modelo humano, ¿cierto? Que al final es un engaño del diablo para nosotros. Dice así, no hace nada indebido, no busca lo suyo, sino al contrario, ¿cierto? Busca la comunión, busca lo del Señor, busca el testimonio verdadero del amor. No busca lo suyo. Y como no busca lo suyo, podríamos decir, entonces no se irrita. Porque si nos irritamos, hermanos, es porque todavía estamos con mucha atención en lo nuestro, en lo propio, en lo individual, ¿cierto? Y ahí nos podemos dar cuenta que no proviene esto del amor del Señor. Que cualquier cosa que yo quiera hacer o, o procurar, si me irrita, probablemente tengamos que volvernos nuevamente a la fuente de donde proviene todo lo que hacemos, que es el amor del Señor, y así no nos vamos a irritar. El candelero no debería tener irritaciones, digámoslo así, porque el candelero debe ser de oro puro. Tenemos que pedirle al Señor que todo aquello que irrite, que en lo que de nosotros pueda irritar a otros, o de lo que de los demás me pueda irritar a mí, pueda pasar por el filtro de su amor y quedarse allá afuera, y entonces en el candelero se respire un aire de amor, de paz, de tranquilidad, porque lo que fluye es el amor, ¿cierto? No la irritación. No guarda rencor, hermanos. Qué triste es guardar cosas por mucho tiempo. Yo no sé si de pronto algunas cosas hayan hecho que nuestra comunión deje de estar, deje de permanecer, sea lo que sea, hermanos. Debemos olvidar, perdonar, como decimos, perdonar, olvidar sin exigir absolutamente nada a cambio, porque de cierta manera cuando nuestro perdón está basado en alguna acción del otro, es como si estuviéramos guardando algo todavía de rencor en nuestro corazón. Si nuestro perdón es condicionado a algo, quiere decir que todavía tenemos que desechar cosas en nuestro corazón. Por eso no debemos guardar ninguna de estas cosas, para que el amor del Señor no tenga estorbo y pueda ser verdaderamente expresado y manifestado. Dice, no se goza de la injusticia, ¿no? Más se goza de la verdad. Gracias al Señor, que el amor tiene gozo, como vamos a ver más adelante.
Ese amor va a redundar también en gozo, en paz, en todo lo demás. Pero si no hay amor, entonces nos gozaremos en la injusticia y en la verdad es donde debemos gozarnos. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, es decir, confía en lo otro. Tiene un corazón, digámoslo así, disponible a confiar, dispuesto a creer que lo que el otro dice también es sincero, que también es verdad, que también proviene de la transparencia, del amor del corazón del Señor en cada uno de sus hijos. Porque, hermanos, a veces tendemos a pensar que solamente lo que hay en nuestro corazón es lo puro, es lo verdadero, es lo honesto, es lo perfecto. No, no es así tampoco. Tenemos que confiar que lo que el Señor da, pone en, en el otro brazo del candelero, aunque sea bien distante del mío, también puede ser verdad, también puede ser cierto, también puede ser revelación del Espíritu, ¿no? Todo lo cree, es decir, es confiado, no es desconfiado, no prejuzga a los otros, no prejuzga nada, sino que por el contrario, da el, la oportunidad de creer, de hacer cierto lo que el otro también expresa. Todo lo espera, también el amor es alguien que espera, hermanos. En el candelero nosotros tenemos que, por amor, esperar. Si tú crees que eres de los más adelantados, si verdaderamente es el fruto del Espíritu en ti, vas a esperar al de paso más lento. Nosotros como iglesia debemos ir al paso del más lento. Nosotros queremos apurar y salir, ¿cierto? Y que todos sigan nuestro propio paso. Y claro que el Espíritu Santo quiere que nosotros andemos. Claro que sí, Él no nos quiere dejar sentados. Pero si hay alguno que va a un paso más lento, a ese paso debemos ir todos para dar el testimonio del amor del Señor, porque ese es el carácter del amor del Señor Jesús. Si el Señor no nos hubiera esperado, hermanos, ¿en dónde estaríamos nosotros? Si el Señor eh, no tiene paciencia con nosotros, ya nos hubiera abandonado así en mucho tiempo. Así que nosotros esto mismo también debemos aprenderlo y expresarlo. Porque si no, no va a haber evidencia de este amor en medio de la iglesia. Esperémonos, ¿cierto? A que todavía no tienen las cosas tan rápidas o no las aprende tan rápido, esperemos y tengamos paciencia y amemos, ¿cierto? Porque por amor uno espera. Si uno ama, uno no espera, pero si uno ama, uno espera, ¿cierto? Así tenga que esperar un poco más, ¿cierto? Entonces dice así, todo lo espera, todo lo soporta. Esa palabra soporta es alguien que sostiene el peso de otro, ¿cierto? Todo esto, hermanos, es lo que el Señor quiere hacer y quiere reflejar en medio nuestro. Dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, hermanos, nunca deja de ser. Ese amor que el Señor ha puesto nunca se va a ir. Y todas estas evidencias que el Espíritu Santo nos muestran aquí, dado que el amor nunca deja de ser, un día, algún día, sea aquí en la tierra o sea en la era venidera en el milenio, tendremos que manifestar y expresar este amor. El Señor quiera que pueda ser desde la tierra, donde el Señor quiere que el candelero cumpla su función, ¿cierto? Que no tengamos que esperar hasta la mesa del Señor en el milenio para volvernos a abrazar, para volvernos a perdonar, para volvernos al amor del Señor, ¿cierto? Para olvidar muchas cosas, ¿cierto? Ojalá que el Señor pueda, hermanos, producir esto en nosotros rápidamente, que el Señor nos vuelva a su amor, que todo aquello, como decíamos al principio, que hubiera podido, digámoslo así, enturbiar un poco o quitarle relevancia a este fruto en medio nuestro, sea quitado del medio porque el amor nunca deja de ser.
Nosotros hemos sido rescatados y puestos en el Señor porque el Padre amó al Hijo y porque el Hijo amó al mundo. ¿Cierto? Porque el Padre amó al mundo y envió a su Hijo, y porque el Hijo ama a su Padre y cumple la voluntad de su Padre. Y si la iglesia ama, entonces también se van a amar unos a otros. Y ese amor nunca deja de ser. Lo que pasa es que a veces ese amor puede llegar, digámoslo así, a no expresarse de la manera que el Señor ha previsto. Pero no quiere decir que no esté el amor. El amor, ese amor es del Señor, ¿cierto? Y nunca dejará de ser. Y se evidenciará, sea en la tierra o en el cielo. ¿No? Dice así, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, dice Pablo. Qué tremendo. A veces nosotros pensamos que la base son las profecías, es decir, el proferir aún la misma palabra del Señor. Y por supuesto que la profecía tiene un lugar en medio de los dones y de los ministerios, pero se van a acabar, ¿cierto? Y cesarán las lenguas, también van a cesar todos estos dones. Y la ciencia acabará, es decir, lo que no lleguemos a comprender, aquí lo comprenderemos más adelante, pero finalmente esto no es el todo, esto no es lo que va finalmente a pasar para la eternidad. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, es decir, sin fruto, sin madurez. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, cuando maduremos, ¿cierto? Porque Pablo está haciendo esa similitud. Cuando maduramos, ya no hablamos como niños porque ya comprendemos que no es solamente lo que sale, ¿cierto?, de nuestros labios, sino lo que el Señor hace adentro, lo que es verdaderamente importante para el Señor. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Esto es lo importante, que vamos a ser conocidos como verdaderamente somos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, hermanos, el mayor, el primero que el Espíritu Santo quiere formar en la iglesia, el primero de lo cual debemos nosotros dar efecto a la tierra. Lo que no puede faltar en el candelero es el amor. El mayor de ellos es el amor. Por eso este es el primer fruto que menciona el Espíritu allá en esos 9 frutos. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude, nos haga poder dar nuestro corazón para que Él forme y exprese ese fruto. Y que nada en la iglesia, hermanos, suplante este amor verdadero, transparente, genuino, puro, sencillo. Para amarnos no necesitamos muchas cosas, sino volver a mirar la obra de la cruz del Calvario. Cualquier cosa que impida que amemos a nuestros hermanos, no es tan grande como la cruz del Calvario. Sea cualquier cosa que hoy nos impida manifestar este amor en medio nuestro. Porque no nos hemos puesto de acuerdo en alguna doctrina, diría yo en los detalles de alguna doctrina muchas veces. Porque no estamos de acuerdo en alguna forma minuciosa de proceder o de procedimiento. Todo esto, hermanos, no es tan grande como la cruz del Calvario. Que sea la cruz del Calvario la que verdaderamente produzca este amor en nosotros. Todo lo demás se puede resolver si hay amor. Donde hay amor, siempre habrá esperanza. Donde hay amor, siempre habrá solución. Donde hay amor, siempre habrá comunión. Donde haya amor, habrá candelero. Donde haya amor, habrá comunión. Donde haya amor, habrá luz. Habrá dones, ministerios. Donde haya amor. Esa es la base. Señor, pedimos a ti, Señor,